Dios te bendiga, hermano, en esta tarde. Gloria a Dios nuevamente por estar con nosotros. Gracias a Dios por este día, que ya estamos a día 29, 30, 31 y se acaba el mes de mayo. Te hago hincapié que es el último domingo del mes, por lo cual estaremos en ayuno y oración. Gracias te doy porque estás sintonizando con nosotros, que hemos estado siguiendo el libro de Colosenses. Hemos estado en el libro de los Salmos, como lo has visto, y creo que tanto tú como yo hemos recibido de parte de Dios. Y es necesario que le conozcamos, es necesario que fortalezcamos nuestra fe, es necesario que estudiemos la palabra de Dios. Lo hemos visto, lo hemos analizado, lo hemos estudiado, y el conocimiento pleno de Cristo, que es lo que estamos viendo en este libro de Colosenses. Así es que no quiero que te pierdas ningún capítulo que tenemos. Es muy interesante, hay preguntas, hay cosas que podemos investigar tú en tu casa, yo por mi lado. Podemos tener un buen resultado estudiando todos juntos. Recuerda, vamos a tener el domingo, tenemos el servicio a las 10 de la mañana. El próximo martes, igualmente, el estudio del libro de Colosenses a las 7 por Facebook Live también. Miércoles, estamos teniendo un buen tiempo los miércoles de oración, hermano, y alabanza y preguntas. El miércoles pasado estuvimos hablando acerca de los tatuajes. Ya después que alabamos, que oramos, hablamos de los tatuajes, cómo podemos aproximarnos a nuestra juventud. Son momentos que tenemos de estudio, preguntas. Y créeme que es interesante porque te va a ayudar en un futuro. Te va a ayudar, estuvimos hablando de los tatuajes con los jóvenes, qué dice la Biblia, cómo lo pone la Biblia, y muchas cosas interesantes que tuvimos un muy buen tiempo el miércoles pasado, pero espero que este próximo miércoles al igual te unas a nosotros en oración. Hoy más que nunca necesitamos la oración, hermano. El viernes nuevamente vamos a tener Colosenses, el estudio a las 7. Recuerda que también estamos por YouTube. Después de que se termine este estudio, 15 minutos nos da tiempo para bajar el estudio y lo ponemos en YouTube. Así que si lo tienes en Facebook, bien. Si tienes solamente YouTube, puedes verlo 15 minutos, 20 minutos después de que termine cada servicio que tenemos por Facebook Live. Ahora quiero decirte por qué te digo que necesitamos más que nunca la oración. Hoy ya estamos viendo que estamos saliendo. No hemos salido, pero todavía hay un poco de dificultades. No es un blanco, no hay vamos a decirlo, que esté todo limpio. Aún todavía no. Aún seguimos batallando con este virus. La pandemia todavía está, no ha desaparecido. Ahora tenemos que ser extremadamente cautelosos. Porque el cuidado de nuestros abuelos, el cuidado de la familia, de nuestros hijos, sigamos extremando todas precauciones. Acuérdate, el virus no se ha ido, ahí está. Pero sin embargo, vamos a salir, vamos a estar saliendo ya más a las tiendas, a los alimentos, a todos los servicios que están ya al alcance. Pero recuerda, el virus ahí está. Por eso te digo que hoy en día necesitamos la oración más fuerte, necesitamos la oración más con una fortaleza espiritual grande, porque estamos luchando contra algo. Todavía no podemos decir que ya desapareció, pero a través de la oración, hermano, nos cuida, nos protege. La nueva noticia que vamos a dar a conocer es que vamos a tener ya nuestro primer servicio en la iglesia. Va a ser el domingo 7 de junio. Vamos a tener la oportunidad de estar juntos, de vernos. Como te dije anteriormente, ahí está el virus, pero vamos a tomar toda la precaución necesaria. No podemos entrar y hacer uso del edificio, porque no podemos, pero vamos a tener el servicio en las instalaciones, dentro de las instalaciones. Recuerda, es un gran privilegio que ya se nos dio la oportunidad de regresar a la iglesia. La iglesia somos tú y yo, el edificio es aparte, pero vamos a estar nosotros ya el junio 7, recuérdalo, a las 9 de la mañana.
Nuevamente te vuelvo a decir, tenemos que extremar las precauciones. Ahí está el virus. Vamos a pedir que llegues en tu automóvil también, llegues con tu mascarilla, distanciamiento social es importante. Yo creo que tenemos que tener esa gran conciencia de cuidarnos unos con otros, porque amamos la iglesia, amamos al hermano, amamos a todos los hermanos de la iglesia y tenemos que tener ese cuidado con ellos y con nosotros. Así es que pronto en esta semana estaremos poniendo en el Facebook anotaciones de cómo vamos a dirigirnos, dónde vamos a tener nuestra mascarilla, podemos bajarnos del vehículo, estar enfrente del vehículo. Algunos que no puedan estar dentro del vehículo, tenemos la oportunidad de estar, yo creo, alrededor del vehículo, sacar una sillita o algo para que estés ahí. Pero te vuelvo a insistir, tenemos que tener las precauciones más grandes. No queremos que por un caso que se dé dentro de la iglesia, tengamos que cerrar 2 o 3 semanas. Así es que estamos a punto ya de salir de aquí. Pero la oración es importante y más que nada la concientización de cada uno de nosotros. El virus ahí está, hermano, no se ha ido y no se va a ir por largo tiempo, probablemente hasta el octubre, noviembre, diciembre, no ha desaparecido, ahí está. Estamos luchando con algo que no se ve, por lo cual tenemos que extremar nuevamente las precauciones. Pero gloria a Dios que vamos a tener el privilegio de vernos ya este domingo, de este domingo al otro, a las 9 de la mañana. Te pido que llegues temprano. Si tienes planes de ir, ve temprano, porque a las 9:15 vamos a cerrar el gate para que no haya distracción y el servicio va a ser nada más de 1 hora. Pero gloria a Dios que vamos a poder vernos ahí. Y tengo mucho gusto y yo creo que tú también. Ahora sigamos orando para que el Señor nos cuide, extremando todos los cuidados necesarios, porque Dios es bueno y grande es su misericordia. Y ya gracias a Dios vamos de salida. En esta mañana, antes de empezar, en esta tarde más bien, ya me estoy transportando a la iglesia. En esta tarde vamos a empezar con una oración. ¿Te parece bien? Cierra tus ojos y vamos a ponernos en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Señor y gran Padre, te damos gracias, Dios mío. Gracias por el cuidado tan grande y profundo que has puesto en nuestras vidas, en nuestros corazones, Dios Santo. Señor, hay mucha gente que ha sufrido a través de esta pandemia. Hay dolor, hay cosas, incertidumbre todavía en mucha gente, Padre mío. Pero gracias te damos porque has dado la oportunidad que abramos la iglesia. Ahora te pido, mi Dios, que nosotros los hijos tuyos, cuando vayamos a la iglesia, tengamos conciencia de que el virus está todavía ahí. Pero Padre, tú eres más grande que todas las cosas. Tú eres el gran creador. Pero Dios mío, tal vez nos pones a prueba a ver qué tan diligentes somos, Padre Santísimo. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos que está en esta tarde. Bendícenos. Señor, en este momento iniciamos nuestro estudio. Sé tú parte, Padre de la gloria, dándonos esa palabra de aliento, de vida. Gracias, mi Dios, porque tú eres fiel. Y gracias por cada uno de mis hermanos que estamos reunidos en este momento para estudiar tu palabra. Recibe tú hoy toda la gloria y toda la honra por siempre. Amén y amén. Y no me cabe duda de que hemos estado aprendiendo, hermano. No ha pasado el tiempo nada más por pasar. Estos días que hemos estado, hemos aprendido, no hemos dejado de dar palabra, hermano. Todos los martes, miércoles, viernes, domingo, no hemos parado de dar palabra. Y si te ha perdido alguna de las estudios, regresa y puedes encontrarlo en el Facebook o en el YouTube. O sea que por lo que es de nuestra parte, hermano, te estamos dando ese alimento, porque es mi responsabilidad alimentarte. Mi responsabilidad es este cuidado primeramente espiritual, ¿sabías? Primeramente que nada, mi cuidado para ti, hermano, es espiritual, porque Dios lo ha encomendado. Así es que hemos estado estudiando, te está dando lo bonito de la palabra de Dios, y aprovéchalo, hermano.
porque mi cuidado, acuérdate, es espiritual. Físico también, pero más que espiritual. No te pierdas ninguna de las oportunidades que ahora los tienes acceso a tu teléfono, tableta, computadora, lo puedes escuchar. Hermano, hay miles y miles de predicaciones ahorita en muchas iglesias. La palabra no ha faltado. No ha faltado la palabra. A la hora que tú abras tu teléfono va a haber una predicación de Nueva York, de Phoenix, de México, de todos lados. Así es que aprovecha, hermano, este tiempo que hemos estado. Ahora vamos a seguir con el libro de Colosenses. Colosas, recuerda, está en el área de Asia Menor, cerca de la Odisea, 16 kilómetros. Fue una de las iglesias que fueron instruidas por Pablo. Epafras fue uno de los líderes, como lo vimos al principio, que fue y tomó la carga de la iglesia. Se preocupó espiritualmente, no tanto físicamente, pero se preocupó espiritualmente. Se le atribuye también a Epafras que fue el que inició la iglesia de la Odisea. Y entonces la preocupación de Epafras cuando va a Roma con Pablo es porque ya se está contaminando, las nuevas herejías empiezan, llega ya hasta la Odisea, está en Colosas y está en las ciudades cercanas donde el evangelio ha llegado a esos lugares. Recuerda, es un poco de historia. Ahora lo que le llaman Turquía, donde está el país de Turquía, ahí es donde se encuentra Colosas, ahí se encuentra la Odisea y todo aquel recorrido que Pablo hizo en el libro de Hechos, del 3 en adelante, de los 4 viajes misioneros, 3, y el último, el viaje a Roma, pero eso lo vamos a ir estudiando posteriormente. Pero hoy estamos en Colosas. Él está en la cárcel. Epafras llega, le explica que lo que está pasando con el evangelio, le dice que están entrando ideas por otros lados, están llegando el mismo judaísmo, el gnosticismo, las ideas se están mezclando, están viendo puntos diferentes y te das cuenta que en realidad lo más importante para Epafras es lo espiritual. Es lo espiritual, se preocupa por estas personas. Y ya está contaminada la Odisea con estas ideologías que traen la gente de las culturas, de sus creencias anteriores y quieren ponerlas nuevamente en esta única, no quiero decirle religión, el único Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Te lo he dicho claramente que lo único cristocéntrico es nuestra vida. Cristo es lo único, no hay, y te lo vuelvo a repetir, no necesita de nada. Cristo no necesita absolutamente de un evento, de una fiesta, de nada. No necesita porque Él es omnipresente. Él está resucitado. Él está con nosotros. Él está a tu lado en este momento. Él está a mi lado conmigo. El Espíritu Santo nos abriga. Y la carta que está leyendo Epafras, o a lo mejor a Filemón, ¿me entiende? Le está dando a través del Espíritu quién es Jesucristo. Ellos ya habían aceptado a Cristo como su Salvador. Y les dice, lo único, el supremo, la grandeza, la gloria, el poderío, la majestad, es Jesucristo. No hay más. Recuerda que empieza en la carta con el primer capítulo, la salutación, y empieza a introducirse y les empieza a decir a Cristo y diciendo, ese Cristo que ustedes recibieron es el mismo. Y empieza y le da una énfasis de que Él es el todo, el creador, la potencia, la gloria. Lo hemos estado estudiando en el capítulo 1. Es interesante, muy interesante, porque hoy en día todavía la iglesia se llega a contaminar. La iglesia empieza a tener ideas. Estoy hablando alrededor del mundo, hermano. Es la preocupación de hoy en día, que la iglesia escucha esto, escucha lo otro, una doctrina, la pone. Y hay una palabra que les mandé en el texto antes de darle lectura, porque vamos a empezar a hablar de la herejía que está dando ahí en el 6 y 8 del capítulo 2. Y hay una palabra que se dice sincretismo. Sincretismo. Y déjame decirte que el sincretismo sencillamente es la tendencia
a conjuntar y a armonizar corrientes de pensamientos o ideas opuestas. ¿Qué hace el sincretismo? Dice, de conjuntar y armonizar. Poner ideas diferentes en un pensamiento único. O sea que esa es la palabra, a eso se deriva sincretismo. A poner, orquestar ideas externas y hacerlas una. Eso es lo que dice. O simplemente es la conciliación de doctrinas diferentes. Esta doctrina sí, también le agregamos esta, o también esto, o también le podemos, y hacen un conjunto, hacen una conciliación de doctrinas y lo bajan a uno. Eso es lo que estaba pasando en realidad en Colosas. Había ideas, había creencias que querían traerlas y meterlas yo le llamo al cristianismo real, el cristianismo a secas, porque somos cristianos. Yo no veo más cosas de que cristocéntrico. Y esa es la idea de la palabra y me gustó porque trata de armonizar, conjuntar pensamientos o ideas opuestas y ponerlas en uno. Agarrar de aquí, agarrar de acá, un poquito, trabaja, así queda, y vamos a ir en el sincretismo, estamos acomodando ideas para llegar a un embudo y que suene bien, agradable a tus oídos y a tu espíritu y a tu corazón. Pero es mentira, hermano. Es falsedad. Ese es el sincretismo que se usa. Ese es el sincretismo que se está usando en Colosas. Tomando esta doctrina, se ve buena, la aplica. Esta otra, vamos a ponerla acá. Este pensamiento filosófico me gustó, vamos a introducirlo. Y todo como un embudo que hace deleite al ser humano y dice, wow, suena bien, me gusta, lo acepto, pero es una gran falsedad a lo que Pablo le llama herejía. ¿Ok? Cristo, Él es el supremo, no necesita absolutamente nada. Es Pablo hablándole a Colosas. No necesitan absolutamente ni de un pensamiento de ángeles. No necesitan ni un pensamiento del espíritu de elevación. No necesitan de la circuncisión. No necesitan de tantas cosas, de dietas mosaicas. No. Están tratando de poner en el embudo el sincretismo, armonizar todo para que suene bien. Cuando el evangelio es el evangelio de Jesucristo y punto. Eso es lo que le está diciendo Pablo. El evangelio es Cristo Jesús y punto. Nada más. No se mete en otras cosas, Pablo. Y eso que le escribió a las 13 cartas paulinas. Como puedes ver, aquí estamos viendo un ejemplo en Colosas. Lo vimos en Corinto. Lo vamos a ver en diferentes cartas de Pablo. Pero la lectura del día de hoy se encuentra en el capítulo 2, versículo, vamos a leer del 1 al 5. Y antes de empezar, vamos a hacer una pequeña oración para que el Señor nos guíe, que abra nuestro entendimiento el día de hoy. Padre, aquí estamos para estudiar tu palabra. Gracias porque tú sigues siendo fiel. Tú eres el Cordero, el único, el de ahora, de hoy y de siempre, Jesús. El único al cual nosotros nos debemos a ti, Señor, por esa cruz, por esa sangre, por esa muerte y por la resurrección única tuya, Padre, estamos aquí. Bendice la palabra, mi Dios, que vamos a leer en esta tarde. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Me gusta la palabra y como que la siento. Discúlpame, hermano, pero es que tú ya me conoces como soy y me gusta la palabra. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Capítulo 2, versículo 1 de la Reina Valera. Dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro,
para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Aleluya. Les vuelvo a recordar nuestra fe en Cristo, lo único, real y verdadero. Y empieza a hablar de los misterios. Y dice que la sabiduría y el conocimiento se encuentran únicamente a través de Jesucristo. A través de Jesucristo. Déjame leerte la del 1 al 5 de la lenguaje actual, porque me gusta que comparemos las dos, porque hay mejor entendimiento. Amén. Dice en la lenguaje actual, dice: yo quiero que sepan que estoy luchando mucho, tanto por ustedes, los de la iglesia en el pueblo de Laodicea, como por los que no me conocen personalmente. Lucho para animarlos a todos y para que se mantengan unidos en amor de Cristo. Y así lleguen a tener la plena seguridad de comprender todo el plan que Dios y Cristo habían mantenido en secreto. Todas las riquezas de la sabiduría y del conocimiento se encuentran presentes en Cristo. Les digo esto para que nadie los engañe con frases bonitas, pero falsas. Porque aunque no estoy con ustedes, siempre los recuerdo y me alegro de saber que son ordenados y que siguen confiando plenamente en Jesucristo. A los que teníamos duda de quién era Jesús, ahí está Pablo poniéndolo. Les dice, claro que inicia, le comunica el problema que hay en la Odisea, al pueblo, a la lucha que están teniendo. ¿Te das cuenta cómo muy pronto se empieza y efervece una mala intención o una mala doctrina o un falso profeta? Inmediatamente se desarrolla, se expande. Ya había llegado a la Odisea, ya estaba allá. Pero sin embargo, Pablo les vuelve y les insiste, ¿quién es Dios? Todas las riquezas, dice, de la sabiduría y del conocimiento se encuentran presentes en Cristo. Ese habla de los misterios. Esos son los misterios que a veces decía la palabra, dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú ni conoces. Aquí está presentando en ese gran misterio que a lo mejor no le habíamos puesto tanta atención tú y yo, porque el único, dice, y las riquezas de la sabiduría y del conocimiento se encuentran presentes en Cristo. En nadie más podemos tener conocimiento. En nadie más podemos tener sabiduría. Estoy hablando, hermano, de nuestra relación como cristianos. Como un cristiano firme. Como un cristiano que en realidad puede ver la sangre. Un cristiano que puede sentir al Espíritu Santo. Un cristiano que puede callar en momentos que debe callar. Un cristiano que habla en momentos que el Espíritu te hace hablar. Un cristiano que no miente. Un cristiano que no hace mentira. Un cristiano que no habla mal de otro. Ese es el cristiano, hermano. El hablar de otro, leímos en el capítulo anterior, que son malvados. Traicioneros, lo dice Pablo. Lo dice Pablo, no lo digo yo en el capítulo 1, léelo. Todos aquellos que hablan mal de la persona, que hablan detrás de la espalda de la persona, que levantan falsos, que empiezan,
Esos son malvados. ¿Te acuerdas que lo vimos en el capítulo 1? Por lo cual decía en el capítulo 1 que Cristo no está, Dios no está con ellos. Porque Dios, Cristo, está con los que hacen la verdad. Porque son transparentes, honestos. Eso es lo hermoso de la palabra. Y nos desarrolla y nos dice, este es el misterio. Que toda la sabiduría y el conocimiento están presentes en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta que el conocimiento que nosotros espiritualmente necesitamos es simplemente Jesús? No el conocimiento de otras cosas, de la atmósfera, de la astrología, de esto. No. Está hablando de la sabiduría de nuestro espíritu, del conocimiento de Cristo Jesús. Y por supuesto, si tú tienes a Cristo, hermano, en cualquier decisión que tengas que tomar, ahí está la sabiduría del Señor. Y siempre lo he dicho, todos los días tomamos decisiones. Todos los días. Pero más importante es tomar una decisión con sabiduría. Pero esas decisiones con sabiduría solamente provienen del conocimiento en Cristo Jesús. Si le decimos al Señor, ¿qué hago en este momento? ¿Qué dirijo? ¿Qué hablo? ¿Qué pongo? Tantas cosas, tantas decisiones que yo creo que diariamente tomamos más de 250 decisiones, desde el alimento, el vestir, el trabajo, la casa, los niños. Pero si en realidad nosotros creemos únicamente en la sabiduría de Cristo, en el conocimiento de Cristo, y le damos tiempo de decir, Señor, ¿qué hago? Pero a veces tomamos decisiones, como lo he dicho en las predicaciones en la iglesia, tomamos decisiones sin tomar en cuenta al Rey de Reyes, nuestro Señor Jesucristo. Tan fácil decirle en una decisión que tengas que tomar, por rápida que sea, dice, Señor, ¿qué hago? Y créeme, con un simple que hagas, decirle, Señor, ¿qué hago? Son segundos o milésimas de segundo. Pero tomamos en cuenta, Dios, déjame decirte que Dios se mueve en las micromilésimas de segundo. Dios se mueve en lo que nosotros no hay entendimiento humano. Dios se mueve en lo más instantáneo. Pero si tú y yo disponemos, aunque sea un segundo, en tomar una decisión. ¿Hablo o no hablo? ¡Pum! ¿Hago esto o no lo hago? Y tomar, Señor, ayúdame a tomar decisión. ¿Qué hago, Señor? Tómalo en cuenta. Y déjame decirte, ese es el misterio de la sabiduría que te va a dar Dios. Ese es el misterio de la sabiduría que te da Cristo Jesús. Lo que te parece a ti a lo mejor son milésimas de segundo, pero para Él maneja los tiempos. Para Él es grande. Lo único que le digas rápidamente, Señor, ayúdame. Es todo. Señor, ayúdame. 1 segundo y medio o menos. Pero ahí viene la sabiduría y el conocimiento. Y Pablo le dice a los colosenses, lo único es Cristo. Ustedes lo han recibido por fe y me agrada que sigan caminando. Y la sabiduría y el conocimiento lo encuentran presentes en Cristo. En el 4, en la lenguaje actual, les dice, les digo esto para que nadie los engañe con frases bonitas, pero falsas. Es fácilmente, hermano, engañar a alguien. Santiago lo dice de la lengua, y la lengua está conectada con el cerebro y el corazón. Y tú sabes de qué estoy hablando, de la lengua que habla Santiago. Pero es tan fácil, hermano, que endulcen un pensamiento. Es tan fácil endulzar un pensamiento. Es tan fácil, hermano, poder decirle a alguien lo que quiere escuchar. Hay iglesias que sí van y llenan la gente, bonito, porque a la gente le gusta escuchar lo bonito, lo que ellos quieren escuchar.
Eso es endulzar la palabra. No decir la verdad, no hablar de un infierno, no hablar del pecado, cuán pequeño que sea, tu lejanía, tú eres un malvado si traicionas a tu hermano, y las palabras así. Endulzar la palabra es precioso, hermano, pero es engañoso, porque no habla verdad. Cuando dice ahí es dulzura, son frases bonitas, van de acuerdo, parece que sí tienen entendimiento, parece que sí tienen lógica, y las envolvemos en ello. Pero al final les dice a los colosenses, son falsas. Tenemos que tener mucho cuidado, hermano, hoy en día, en la iglesia. En la iglesia científica. Un día andaba en Puerto Rico y me llamó la atención una iglesia muy bonita y decía, Jesús, el científico. Me llamó mucho la atención, regreso y le tomé una fotografía, por ahí la tengo. Y luego me redarguye y digo, Dios no necesita, Jesús no necesita de nombres, de pronombres, de adjetivos, nada, hermano. Él es el verbo. Jesús es el verbo. No necesita, dice Jesús, iglesia de Jesús, el científico. ¡Wow! ¡Qué gran falsedad, hermano! Y tan dulcemente pueden poner que escuches lo que tú quieras escuchar. En la iglesia hoy en día, estoy hablando de todas las iglesias, cuando no le gusta la palabra, el pastor dijo esto, no le gustó, y muchas personas dejan las iglesias. Pero cuando el pastor les habla cosas bonitas, les gusta, les endulza. Pero la verdad es la verdad, hermano. Eso es lo que estaba hablando Pablo a Colosas. Estaban introduciendo doctrinas, las estaban armonizando, la estaban conjuntando, la estaban haciendo otra subcultura, otra subreligión arriba del cristianismo, trayendo tendencias paganas, trayendo tendencias judaístas todavía. El evangelio no se debe de mezclar, hermano. Aún y con los judíos debemos mezclarnos. Porque imagínate que mezcláramos y pusiéramos otras, que mezcláramos las dos leyes, la judía y la cristiana. Y que la iglesia tuviera sus dietas. Y que primeramente fuera más importante una dieta que Cristo Jesús. O que fuera otra idea gnosticista del espíritu de concentración, que necesita tu alma y te sientas tranquilo, hermano. Son falsedades. Eso es lo que está haciendo el énfasis, porque nacieron muchas religiones, hermano, en aquel tiempo. Y por miles de años. Pero hay gente que quiere endulzar la palabra de Dios, que quiere ponerla de una manera agradable a tus labios, agradable a tus oídos, agradable a tus ojos. Déjame decirte, hermano, es un error, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, duele, es Cristo Jesús. Punto. Me imagino que tratáramos de combinar dos o tres doctrinas que nos sentamos a gusto. Me gusta, por esto y lo otro. No, hermano, esto se trata que es una iglesia de Cristo, no de doctrinas, no de pensamientos, no de filosofías, no de ciencias, no, simplemente de Cristo. Y déjame leerte en adelante la Reina Valera, que nos quedamos en el 5. Y dice el versículo 4 en la Reina Valera, dice en el versículo 4 del capítulo 2, Reina Valera dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas o con frases bonitas, lo dice lenguaje actual. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. El 6 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andar en Él, le está recordando. Arraigados y sobreedificados en Él,
y confirmados en la fe. Así habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Ahí le vuelve a decir, ustedes van en lo correcto. Ustedes recibieron a Cristo. Ustedes van enfocados, estaban enfocados. Pero vino alguien y les cambió un poquito el panorama. Les cambió su pensar, su idea, su pensamiento, y agregando cosas, endulzando y entrando en el sincretismo, conjuntando varias doctrinas, conciliándolas en sí mismo las doctrinas. Imagínate nada más que tratáramos de agregar otra doctrina más. Se puede agregar a cualquier iglesia, hermano. Eso es fácil porque vienes de hombre, no es de Dios. No es apegado a lo que Dios está diciendo. Es fácil agregar cualquier otra doctrina, cualquiera que sea. ¿Me entiendes? Y más de los falsos profetas. Poner una barrita arriba de una ramita arriba de tu puerta, no van a entrar los espíritus. ¿Cómo hay tantas ideas? O pone un cuarzo debajo de la puerta, aquí no. Tan fácil que es, hermano, de que nos puedan desviar de la mirada de Cristo. Y al rato estamos poniendo piedritas. Y al rato estamos poniendo ramitas. Y le creemos más a la ramita, a la piedrita, que a Cristo Jesús. Esa es la idea del diablo. Distraer toda atención del cristiano de Cristo. Aún con el judaísmo, aún con gnosticismo, aún con todas las religiones e ideologías que hay alrededor, hermano. Ese es el trabajo principal del diablo. Distraernos de lo que es realidad. Los ángeles existen, por supuesto, pero no podemos hacer doctrina de los ángeles. No podemos decir que son más grandes, la palabra dice que no, pero a veces nos desenfocan de la realidad. Que tratáramos de combinar. No se pueden combinar dos cosas, hermano. El agua y el aceite no se pueden combinar. Imagínate que nosotros agregáramos una nueva doctrina y que dijéramos, bueno, vamos a agregar esto que está bien de los judíos, esta que está bien de los gnósticos, y hagamos algo que nos agrade. Hermano, podemos fácilmente distraernos como los colosenses. Ahí en Colosas querían circuncidar a los hombres. Fíjate, cuando en realidad Pablo les dice más adelante, y lo vamos a leer, donde dice lo que se debe circuncidar es el corazón, no el oprobio nada más, no lo que está de pecado. Y así mismo, imagínate, que introdujéramos, porque es bíblico. Y en la iglesia lo podemos hacer el próximo domingo. Pero no, hermano, es cristocéntrico esto. No necesita absolutamente de ningún rito. Nada, en lo absoluto, hermano. No necesita ni tu esfuerzo en otras cosas. Solamente lo que hemos repetido, necesita un corazón limpio y puro para Él, nada más. Ni siquiera golpearnos, ni flagelarnos, ni hacernos nada. No. Él ya pagó el precio. Y yo creo que cuando Jesús estaba escuchando la carta, porque él estaba presente y estaba Epafras, vamos a decirlo, hablándole esa misma carta a la Odisea, y Cristo estaba viendo y diciendo, dice, ¿qué no ha sido que yo pague un precio? Y yo creo que nuevamente el Señor Jesucristo, cuando hablamos de otras cosas que no son ni doctrina, nada, que acaso yo creo que a lo mejor si Él está presente, Él nos diría, ¿acaso no sirvió la muerte en la cruz? Pero estamos metidos más en cosas que no nos interesan, en cosas que queremos oír agradables. Cuando el Señor Jesucristo está en las reuniones de nosotros y está con los brazos cruzados y como diciéndole a los colosenses, ¿no fue suficiente mi muerte en la cruz? Y déjame decirte, ya los cristianos judaizantes ya habían creído, ya estaban desviándose, que en los ángeles, que en las dietas, que en esto, que en las fiestas, y Cristo diciendo, wow, hello, ¿que acaso no fue suficiente
La sangre que derramé en la cruz por amor a ti. Hermano, eso es. No hay nada que pueda mover el poder y el valor de la sangre de Cristo Jesús. Ninguna doctrina, hermano. No hay nada que pueda opacar la sangre de Jesús. Punto. Así siento en mi corazón. Me estorba a mí doctrina, me estorba esto, me estorba tantas cosas. Porque no quiero yo opacar la sangre del Cordero, la sangre de mi Cristo Jesús que derramó en la cruz por amor a mí, hermano. Por Él estoy aquí, únicamente por Él. Y yo creo que Pablo, escribiendo la carta con las ideas Epafras, y yo me estoy metiendo ya, hermano, en esta carta. Estoy sintiendo como si fuera a mí que me está hablando Pablo. Me estoy sintiendo que estoy yo adentro de Colosas. Me estoy sintiendo que en realidad lo importante y principal es Cristo Jesús y la sangre de Él, y nada lo va a opacar esa sangre. Nada va a opacar la sangre de Cristo Jesús, hermano. Continuamos, hermano. Y dice en el versículo 8 de la Reina Valera, capítulo 2, versículo 8. Tú voy a leer nada más el 7. Dice, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Versículo 8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. El 8 es uno de los principales. Versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. El lugar donde se encontraban, en el Asia, Medio Asia, había griegos, había trabajo, o sea, había mucha conexión en ese lugar. Y filosofías. Acuérdate que los griegos son muy filósofos. Filosofan bien y centrados, y uno puede decir, wow, tiene razón. Y nos pueden envolver fácilmente. ¿Por qué? Porque están pensamientos humanos. Las filosofías son pensamientos humanas. Solamente Dios es el único. Y dice aquí claramente, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones, hablando del pasado, miles de años atrás, tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos, a las acciones, a la obra del mundo, y no según Cristo. Ahí está desenmascarando todo. Déjame leerte lo que dice en la lenguaje actual en el versículo, de lectura desde el 6 al 8. Y dice así, ustedes han aceptado a Jesucristo como su dueño y Señor. Les hace remembranza. Ustedes, como diciendo, si ustedes lo han recibido, ¿por qué han cambiado? Ustedes han aceptado a Jesucristo como su dueño y Señor. Y yo digo amén. Por eso deben vivir como a Él le agrada. Versículo 7. Tal como se les enseñó, confíen cada vez más en Él y vivan obedeciendo sus enseñanzas para ser cada vez mejores, y den siempre gracias a Dios. El 8. Tengan cuidado. No presten atención
a los que quieren engañarlos con ideas y razonamientos que parecen contener sabiduría, pero que solo son enseñanzas humanas. Esa gente obedece a los espíritus poderosos de este mundo y no a Cristo. ¡Wow! Me gusta también esta Biblia, el lenguaje actual, y lo pone clarísimo. Tengan cuidado. No presten atención a los que quieren engañarlos con ideas y razonamientos. Y los únicos que estaban engañando eran los mismos cristianos que estaban dentro de la iglesia. No era que vinieran de otro lugar a hablarles, porque ya les había dicho anteriormente, ustedes que ya recibieron a Cristo, ustedes que han aceptado a Cristo como dueño y Señor, le está hablando dentro de la iglesia. No está hablándole ni a unas religiones fuera, egipcias o lo que tú quieras. Le está hablando a los mismos cristianos de Colosas ahí. No a la gente externa, a los paganos, a los que no tienen a Cristo, a la misma iglesia que se empezó a deleitar con filosofías, con razonamientos que les gustaban y los empiezan a entremezclar y mezclar. Porque lo dijo ahorita claramente el lenguaje actual, razonamientos humanos que no vienen de Dios. Tengan cuidado, no presten atención a los que quieren engañarlos con ideas y razonamientos que parecen contener sabiduría, pero que solo son enseñanzas humanas. Esa gente obedece a los espíritus poderosos de este mundo. ¡Wow! Espíritus poderosos de este mundo, de engaño. ¿Te das cuenta que hay espíritus de engaño alrededor del mundo? Hoy lo podemos ver. Espíritus poderosos de este mundo. Y termina, y no a Cristo. Entienden, le hacen más caso y obedecen a los espíritus poderosos del mundo que diversifican, cambian, transforman, agregan, imponen, y no a Cristo. Ahí en ese momento yo creo que los colosenses empiezan, caray. Entonces, lo que yo estoy razonando y entendiendo, y mi entendimiento es enseñanza humana, es de espíritus poderosos de este mundo y no a Cristo. Fíjate qué grande batalla había en Colosas. Había una lucha tremenda espiritual. Para que Pablo lo haya dicho de esa manera, cuidado. Pónganse atentos a los engaños, a los espíritus poderosos de este mundo. El único al que deben ustedes confiar, dar, es Cristo Jesús. Amén. Nada más. Al único. Y en el versículo 9 y 10 de la Reina Valera, y termina el 8 diciendo, y no según Cristo. Dice en el 9, porque Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Está hablando de Cristo. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Él es el supremo. Él está arriba de todas las cosas, hermano. Y dice, Cristo es completamente igual a Dios y reina sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad. Lo dice en el lenguaje actual, versículo 9. Cristo, versículo 9 del lenguaje actual, y lo pone de esta manera, y le dice, Cristo es completamente igual a Dios y reina sobre todos los espíritus que tienen poder
y autoridad. A ustedes no les falta nada, pues están unidos a Cristo. Qué hermosa palabra, hermano. Que Dios, Cristo Jesús, está sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad. No hay nada en contra de Él. Él es el único. Él es la cabeza. No hay otro. La cabeza y nosotros. No hay nada entre los dos. Lo demás que está alrededor no existe, no vive, no es. Sino simplemente a ustedes no les falta nada porque están unidos en Cristo. No nos va a faltar sabiduría, conocimiento. Nosotros que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. Que no cualquier palabra nos trae dulzura a nuestros oídos. Porque es fácil de endulzar nuestros oídos, hermano. Pero Cristo es el único. Es el centro. Es el todo del todo. Y como te digo, no debemos nosotros menospreciar, opacar, dije la palabra, la sangre de Cristo. Esa sangre todavía es un rojo carmesí. Esa sangre todavía yo la puedo ver con un color brillante. Esa es lo que representa la sangre. ¿Cómo la veo yo? En mi mente, en mi corazón. Sangre. Brillosa, hermosa, viva. Y ningún pensamiento, ninguna ideología, ninguna cosa va a opacar que yo deje de ver simplemente la sangre de mi Señor Jesucristo. El único que tiene poder y gloria. Regresando al versículo 10 de la Reina Valera, vamos a terminar en el 13. Y dice, en Él también fuisteis, déjame leerte desde el 10, sí. Y vosotros estáis completos en Él, que Él es la cabeza de todo principado y potestad. El 11. En Él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, eliminando ya una ley. En Él también fuisteis circuncidado con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. Ahí me voy a quedar, en el 11. Y dice, judíos, en el lenguaje actual dice, los judíos se circuncidan en señal de que son parte del pueblo de Dios. Pero a ustedes, Dios los hizo parte de su pueblo al unirlos a Cristo. Y así les quitó el deseo de seguir pecando. Esta fue la circuncisión que Dios mismo les hizo. ¡Pum! Cortó una ley ahí que no era servible. Para el judío, tal vez, pero no quitaba el pecado. El único que vino a quitar el pecado en nuestras vidas es Cristo Jesús. Cortó. El que ha hecho esa circuncisión se llama Cristo, que cortó el pecado del hombre y nos redimió con su sangre preciosa. Gracias, Señor, por esta palabra. Yo creo que ha traído contento a mi corazón, donde me vuelve a decir, hermano, lo único es Cristo. Y me vuelve a recalcar a mí, diciendo, no puedo opacar la sangre de Él con ningún argumento, ni con una doctrina, con ideas, con fiesta, con sacramentos, nada. Nada. Yo no le voy a un incienso, no le voy a poner me interesa a los ángeles, no le voy a poner, no, hermano, mi interés es simplemente la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano, gracias a Dios que nos dio la oportunidad y el privilegio de estar juntos.
Gracias por haber estado con nosotros. Mi esposa y yo te damos las gracias. Espero que hayas tenido una tarde agradable. Léelo, hermano. Léelo. Todo lo que hemos leído ahorita, nada más el capítulo 1 y el 2. Si quieres terminar el libro, termínalo. Pero léelo y verás que el 1 te va a reforzar el 2 que estamos leyendo ahorita hasta el versículo 10, 11. Y léelo. Y te va el Espíritu Santo dar más entendimiento de la palabra de Dios y más entendimiento de quién es Cristo en realidad, Jesús para ti y para mí. Mi hermano, buenas noches, que tengas un buen día. Nos vamos a ver próximamente este domingo a las 10 y el junio 7 estaremos a las 9 de la mañana. Procura llegar más temprano. Estaremos dando más dirección de este evento en esta semana próxima. Que tengas una buena noche, salúdame a tu familia, dale un beso y un abrazo, gózalos, cena con ellos y dile que les amas. Hasta luego y nos vemos en la próxima. Dios te bendiga.